Muchas gracias a los medios de comunicación. En este momento, como diputado por Santa Cruz, me siento muy apenado por las pérdidas irreparables que está viniendo a tener mi población. En este paro cívico ha perdido el pueblo y ha ganado Camacho. Digo que ha ganado Camacho porque él era un cadáver político y por estos bloqueos nuevamente lo han activado para que esté en la coyuntura o en las arenas políticas. Pero llegó el momento también, querido pueblo de Bolivia, que alguien pague los platos rotos. Por día hemos perdido 32 millones de bolivianos. Estamos viendo cómo los gremialistas, cómo los transportistas están a grito buscando recursos para pagar sus deudas en los bancos. Días que ellos no trabajan, días que no tienen para cancelar al banco. Es por ello que mi obligación como diputado nacional, estoy proponiendo una ley a la Asamblea Legislativa o a la Cámara de Diputados, que el proyecto de ley de la modificación y complementación de la ley 1768 del 10 de marzo de 1997, Código de Procedimiento Penal. Estoy pidiendo que se decrete que se amplíe el artículo 133 bis que existe en el Código Penal, daño económico a la población. ¿En qué consiste este artículo que estoy proponiendo? En que de manera directa o indirecta realizar actos o acciones que vayan en desmedro de la economía de la población, incitar al levantamiento de un grupo y personas producto de un levantamiento, se restrinjan, se afecten o se violen los derechos de intereses colectivos relacionados con el patrimonio, espacio de seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similares naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado de Bolivia, será sancionado con privacidad de libertad de 10 a 15 años de cárcel y multa pecuniaria hasta del 30% de la pérdida económica total ocasionada por los actos referidos, como ser un bloqueo, como ser un paro cívico. Si él o los culpables fueron autoridades o funcionarios públicos, las multas pecuniarias serán incrementadas hasta el 60% por la pérdida económica total ocasionada por los actos referidos, como resarcimiento al daño económico ocasionado. Párrafo 3. El cálculo económico de la multa pecuniaria se realizará en razón a la proyección realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Párrafo 4. Los recursos económicos recaudados por las multas pecuniarias impuestas o a los autores que incurran en el delito de daño económico a la población serán administrados y distribuidos por un fondo de apoyo a los afectados en fin de mitigar y resarcir los daños causados. Será creado mediante un decreto supremo del Ejecutivo. Todos hemos visto cómo nuestros transportistas no pueden salir a trabajar. Todos hemos visto cómo nuestros gremialistas no pueden salir a trabajar porque nos están coartando el derecho al trabajo, nos están coartando el derecho a la libre locomoción. Es por ello que digo que llegó el momento que lo que han convocado a un paro cívico de 13 días, y ahora también le afecten. Les digo que afecten, ¿por qué? Porque con esta propuesta de ley, los que convoquen a un paro indefinido, ellos tienen que pagar los platos rotos de su bolsillo. Tienen que, con esta ley, si se comprueba el delito, tienen que resarcir el daño donde haya una institución que recaude todo este dinero, pero con el único fin que nuestros gremialistas de ese fondo puedan pagar los días no trabajados, que de ese fondo nuestros transportistas puedan recuperar dinero para ir a pagar sus créditos, como también nuestra población. Este es un apoyo para nuestra población cruceña, por ejemplo, la clase media, la clase trabajadora, la clase que no tiene pues cuentas en los bancos, que donde ellos necesitan trabajar. 13 días que mi gente en Santa Cruz no tiene trabajo, 13 días que mi gente no sabe de dónde va a conseguir recursos, pero con esta ley que va a ser propuesta en la Asamblea, en la Cámara de Diputados,
ya el señor Luis Fernando Camacho, el señor Rómulo Calvo, van a pensar nuevamente en convocar un paro indefinido, porque si lo hacen y dañan la economía colectiva con este artículo, de sus bienes, de ellos, ojo, se repite, aquí no es que se le va a descontar solamente al sueldo, no, de sus bienes, de sus fortunas que ellos tienen, de ahí se tiene que hacer este fondo común para resarcir el daño de mi población boliviana. También hemos visto, he pedido anteriormente a nuestro presidente Luis Arce Catacora que hay que dar certidumbre a la población boliviana. Esperemos que hoy día se defina la fecha del censo, porque no queremos ver a nuestro pueblo boliviano nuevamente enfrentándose, y nuevamente me ratifico en lo solicitado, que se designe una vez por todas una fecha justa, una fecha que nuestros técnicos nos digan que si es posible el año 2023, que así se haga. Y si un caso es posible y se dicta la fecha en esta mesa técnica, señor presidente, y si nuevamente el comité impulsor en Santa Cruz sigue con la idea de querer enfrentarnos, dicte un estado de sección, un estado de sitio. Le hago recuerdo que en Ecuador, años atrás, para precautelar la vida, para precautelar los enfrentamientos entre ecuatorianos, el presidente dictó un estado de sección en un departamento. Eso es viable, presidente, porque lo que tenemos que precautelar aquí es la vida. Lo que tenemos que precautelar es aquí que no nos dividan, porque lo único que están haciendo estos grupos de la derecha es querer dividir. Ellos están apuntando a un federalismo y después a una independencia, y no tenemos que permitir. Bolivia está con 9 departamentos, y la unidad, si es para precautelar, la unidad para precautelar que ya no haya muertos, porque en este paro cívico ya hay un muerto. Tenemos más de centenares de heridas, más de centenares de personas que se le han vulnerado sus derechos por no poder ir a trabajar. Diputado, ¿está proponiendo un nuevo delito incluido en este proyecto de ley? Claro que sí. El delito que estamos proponiendo, como le digo, es el daño económico a la población. Porque, como le digo, llegó el momento de pagar, que alguien pague los platos rotos. Santa Cruz pierde 34 millones de bolivianos por día. ¿Quién le devuelve esa plata a mis gremiales, a mi gente de clase trabajadora? Nadie. ¿Por qué? Porque los empresarios pues siguen trabajando, los empresarios tienen su plata en sus cuentas. Y con este resarcimiento, ¿qué significa? Que aparte que va a tener una pena de 10 a 15 años, también de sus recursos propios tienen que pagar hasta el 30%. Y si son funcionarios públicos va a ser hasta el 60% de su fortuna, no de su salario, porque si fuera de su salario esto estaríamos atentando a nosotros mismos. Ellos tienen que, así como la población cruceña pierde su plata por no ir a trabajar, que ellos la devuelvan. Diputado, el CEPO también entraría en este delito, tomando en cuenta que igual se están vulnerando los derechos de la población de Santa Cruz, ¿no? ¿Perdón? El CEPO también entraría en este delito. Mire, nosotros lo estamos viendo por el tema más que todo las leyes a nivel nacional. Si esto se lleva adelante, esperemos que no sean como la ley que propuse el año pasado, que a los policías, por ejemplo, golpistas, que se saquen la institución, ha quedado paralizado. He presentado la ley de la sumatoria plena contra los violadores, feminicidas, ha quedado paralizado. He presentado un nuevo proyecto de ley, la 044, el juzgamiento de alta autoridad, ha quedado paralizado. Por eso hoy día la hago pública, para que esta ley no quede paralizada. Y toda persona pues, que cometa un delito, las leyes son para cumplirse en todo el Estado plurinacional.